César Villa Iquira con esta primera conferencia, automatización de la combustión en calderas. Bien, seguidamente vamos rapidito entonces con la segunda conferencia en esta primera jornada dentro de lo que es el marco, la Semana de la Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica, creo que es la última jornada, el último evento ya dentro de la gestión bajo la presidencia del ingeniero Ricardo Santillan-Chumita. Es la última, ingeniero, ¿no? La última. Sin duda siempre va a estar cerca, como ya lo ha indicado en su disposición, discurso de apertura, va a estar siempre cerca de su capítulo. Bien, vamos entonces con la segunda conferencia, Estrategias de Mantenimiento para Palas Hidráulicas Hitachi, con más de 100.000 horas de operación, a cargo del ingeniero Víctor del Castillo Cabrera. Él es gerente de operaciones mineras de la empresa Samine. Si me permite su perfil profesional, por favor. El ingeniero Víctor del Castillo Cabrera es ingeniero industrial con experiencia, más de 10 años en la especialidad, desarrollándose en el área de gestión de mantenimiento de maquinaria pesada en diferentes empresas como Southern Perú, HCM, AP, Hitachi, Construction, Machinery, American Perú. Y en la actualidad se desarrolla como gerente de operaciones mineras en Samine, Service Perú SAC. Ingeniero Víctor del Castillo Cabrera para la segunda conferencia en esta noche. He querido empezar con la agenda que estamos desarrollando. Mi nombre es Víctor del Castillo. Como ya se mencionó, yo tengo experiencia en operaciones relacionadas con gran minería, más de 16 años. Inicialmente fui entrenado en electrotecnia industrial, pero posteriormente fui entrenado en ingeniería industrial. ¿Sí? Entonces, un poco para resumir de lo que estamos hablando, dónde se puede aplicar, cómo se puede aplicar en el país, en nuestra realidad, ¿no? En este momento existen tres operaciones. Estamos hablando de Yanacocha, Antamina y Constanza, donde estos equipos son responsables del carguío principal. La primera parte del minado está compuesto por el carguillo y el acarreo. Entonces, el carguillo se realiza con las excavadoras o la pala frontal, ¿no? Adicionalmente, existen operaciones también la que Samine administra relacionadas con otros servicios de mantenimiento, ¿no? que no viene al caso en este momento. Entonces, estos son los equipos de los cuales en este momento vamos a hablar. La pregunta es, ¿cuál es la vida esperada de estos equipos? 50.000 horas, 100.000 horas, 200.000 horas, ¿no? Y eso está en relación, de hecho, al costo del equipo, a la utilización, a la productividad, ¿correcto? Y para ponernos en contexto nuevamente, el valor de uno de estos equipos X5500, los cuales están en el mercado actualmente en las operaciones que hice mención, es de 10 millones aproximadamente. Entonces, estamos hablando que al minero le va a interesar recuperar su inversión en el menor plazo, ¿no? Y lógicamente
hacer que su inversión sea lo más duradera en el tiempo, ¿no? Entonces, el reto es, ¿existe alguna razón para comprar equipos nuevos o mantenemos los que ya vamos a tener? Entonces, vamos a mantener los que vamos a tener siempre y cuando sean productivos, ¿no? La respuesta básicamente está en la rentabilidad, ¿no? En la rentabilidad y en la estrategia de mantenimiento que se quiera aplicar, ¿no? Son equipos de 50.000 horas o 100.000 horas los que se espera un desempeño adecuado. En general, un equipo de estos mínimamente debería durar 50.000 horas mal mantenido en condiciones agresivas, ¿no? Bien mantenido, normalmente mantenido entre 80.000 horas y 100.000 horas de operación. Muy bien mantenido, idealmente podría llegar hasta 150.000 horas de operación. En el país actualmente existen equipos que están bordeando las 120.000 horas, que han dado inicio a operaciones en el año 2000, en junio del año 2000, que fue un hecho histórico, porque fueron los dos primeros modelos de esta marca que dieron inicio en el mundo. Las dos primeras Hitachi EX5500, que actualmente están operando en Australia, Indonesia, Canadá, Estados Unidos, etc. Las dos primeras dieron inicio acá. EX5500-1, las dos máquinas prototipo. Es por eso que es importante mencionar que un poco en minería en el Perú se está haciendo historia, ¿no? Y estas marcas como Hitachi, Komatsu, CAT siempre han tenido un punto de inicio. En este caso, Hitachi EX5500 ha tenido inicio en el Perú, ¿no? Alta disponibilidad y confiabilidad es el sinónimo de productividad en el equipo, ¿no? Yendo al punto que nos interesa. Existen diferentes estrategias de mantenimiento. Acá las he simplificado: mantenimiento programado por horas, cambio de componentes por horas e inspección estructural, ¿no? Entonces, el objetivo es mantener los equipos con una larga vida, más de 100.000 horas, con buena disponibilidad, confiabilidad a un costo óptimo. Entonces, hay estrategias que definir. La primera, el mantenimiento programado, es el normal, el estándar, el que todos hacemos en nuestros vehículos. Uno se compra una camioneta, cada 50.000, 10.000, 5.000 kilómetros, uno se interesa en llevarla a el mantenimiento, que le cambien aceite, uno se preocupa por poner el mejor filtro, ¿no? Uno se preocupa por mantenerlo en la mejor condición. Es lo mismo. Este es el mantenimiento estándar. Si es que ese mantenimiento estándar no se hace bien, la falla va a ser inmediata. Es decir, si me ponen el filtro invertido, 2 cuadras más allá se me va a malograr el carro, ¿no? Si el mando fue mal regulado, en ese momento no va a funcionar. Entonces, esta estrategia de mantenimiento por horas está orientada a la utilización inmediata del equipo. Significa que la vamos a hacer igual cuando el equipo es nuevo que cuando tiene 50.000 o 100.000 horas. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, acá estamos enfocados en los aceites, filtros, los controles, sensores, líneas eléctricas e hidráulicas, ¿no? Garantiza el correcto funcionamiento del equipo en condiciones normales, las de fábrica. Lógicamente, si fábrica nos dice que el equipo puede levantar 120 toneladas y nosotros llegamos a 250, va a haber un sobreestrés en las articulaciones, seguramente las líneas hidráulicas se van a autolimitar porque de lo contrario puede reventar las mangueras. Existen algunos mecanismos relief que evitan que eso vaya a suceder, ¿no? Entonces, este mantenimiento es el mantenimiento que normalmente se hace, ¿no? El mantenimiento de cambio de componentes por horas. Este tipo de mantenimiento es importante porque asegura la operatividad del equipo inmediatamente y a mediano plazo. Este es el caso en el que nosotros ya contamos con que el componente, llámese motor diésel, transmisión de giro, el componente que sea, es reemplazado, es reparado y reinstalado. Entonces,
Acá ya empezamos un poco a revisar el tema financiero del proyecto. Si yo voy a retirar el componente a las 20.000 horas, es porque espero poder repararlo y esperar unas 20.000 horas más de él. Si yo retiro el componente a las 30.000 o 40.000 o 50.000 horas, de repente ya no voy a poder reparar el componente. Y es más, lo más probable es que el componente se rompa. Se rompa antes de tiempo. Si es que un motor diésel, por ejemplo, un motor diésel, un QSK50, estamos hablando de un motor grande, tiene que ser reparado a las 15.000 horas y para esto se tiene que haber hecho una media vida de las 7.500. Si yo no cumplo la media vida de las 7.500 horas, no llega a las 15.000. Lo más probable es que tenga alguna falla antes, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el equipo va a seguir trabajando porque el componente se reemplaza, la rentabilidad del equipo se hace menor. El costo por la tonelada que se mueve se eleva porque voy a tener que invertir más dinero en reemplazar el componente. He ahí la importancia de que este tipo de mantenimiento por horas se ejecute, ¿no? Hay operaciones, como Constancia, por ejemplo, que no les interesa. Ellos dicen, el cilindro sigue trabajando y yo voy a esperar a que comience a fugar para reemplazar el cilindro de el bucket. Ustedes vieron el cucharón ese grande que se abre. En ambos lados lleva un cilindro el cucharón. Ese cucharón está expuesto a golpes, a suciedad, porque está trabajando muy cerca a la tierra. Dura 5.000 horas, ¿no? Entonces, aproximadamente al mes se hacen 700 horas. Significa que a las 5.000 horas se debería reemplazar para que sea reparado. En esta mina no, la estrategia de mantenimiento es diferente. Ellos dicen, yo voy a esperar a que el componente se malogre. ¿Y saben por qué es eso? Porque esta mina es operada por un contratista. En este caso GM Straco, que no le interesa la duración del equipo, le interesa que el equipo se pague en un corto tiempo. Entonces, mucho tiene que ver el contexto donde estemos desarrollando el mantenimiento. A diferencia de una minera como Antamina o Newmont, que sí le interesa ver el negocio a un plazo de 10 o 15 años, ¿no? Entonces, es importante entender que este concepto de cambio de componente por horas va a estar relacionado a la estrategia de mantenimiento que el cliente, el dueño del equipo, quiera desarrollar en función de sus intereses financieros, ¿no? Garantiza los costos de reparación de los componentes no sean mayores a los previstos. La previene fallas catastróficas o mayores. Evita los desgastes que lleva a costos de reparaciones mayores. Acá, por ejemplo, acá vemos al equipo, ¿no? Vemos un componente, ¿no? En este caso, acá vemos un cilindro de boom. Esta estructura que está acá, esta estructura superior se llama boom, esta estructura se llama brazo. Acá vemos unos cilindros que van acoplados al cucharón, ¿no? El cucharón en este caso está desmontado, acá, ¿no? Entonces, importante entender que cuando uno va a cambiar un componente, requiere cierto nivel de planificación importante, porque intervienen grúas, interviene personal, interviene el componente en sí, ¿no? Estamos hablando de que un motor cuesta $400.000, ¿no? Entonces, tener un motor en stock para reemplazar otro que se está cambiando sin que haya cumplido su vida útil no es bueno, ¿no? Lo ideal es que el motor venga just in time, 1 o 2 meses antes, para hacer el cambio. Así no se manejan costos de inventario, los costos relacionados a las inspecciones, a todo el mantenimiento son los previstos, ¿no? En todo caso, es importante entender que los recursos que intervienen acá son grandes, ¿no? Ok. Acá he adjuntado una visión interna de los componentes un poco para tener visibilidad de qué componentes existen en el cuerpo del equipo. Están los motores, ¿no? Esta pala lleva 2 motores. Están las transmisiones de giro, 4 transmisiones de giro. Están
los enfriadores hidráulicos, ¿no? Atrás de los motores están las bombas hidráulicas, ¿no? Entonces, en particular, es importante también entender de que el mantenimiento se hace en función de las características del equipo. En este caso vemos los pasillos amarillos acá, ¿no? Y puede ser que a simple vista no sea importante, pero los pasillos van a determinar la cantidad de gente que uno puede enviar al equipo. Otras marcas no los tienen. Hay que desmontar el techo, por ejemplo, para poder remover el componente, ¿no? En este caso no. Cuando se toma en cuenta la decisión de compra del equipo, se tiene que considerar estos conceptos, ¿no? Normalmente se le conoce como mantenibilidad. Todos los factores que están relacionados a que el mantenimiento del equipo sea más o menos rápido o que sea más o menos costoso, ¿no? ¿Okay? Acá yo les he puesto un poco la figura. Yo hablaba de un cilindro de damping. El cilindro de damping está alojado acá. Estos son los cilindros de bucket. El bucket es este, el cucharón está compuesto por dos partes, el rear bucket y el front bucket, ¿no? Y como ejemplo he puesto, el cilindro de damping se cambia a las 5000 horas y el cilindro de cucharón se cambia a las 10.000 horas, ¿no? Entonces, un poco para manejar la idea de qué estamos hablando, ¿no? Acá incluí el motor, y para poner en contexto, el motor es el Cummins QSK50, lleva dos unidades. La media vida se hace a las 7500 horas y el overhaul se hace a las 15000 horas. Entonces, si uno tiene dos motores montados en la máquina, hay dos opciones: o compra dos motores para cambiar los dos a la vez, o compra un motor y se cambia uno por uno, ¿no? El problema es que si uno compra un motor solamente, significa que tienes que esperar el tiempo de overhaul del que sacaste para poder instalar el otro. De manera que en el periodo que estás sin motor, porque tienes uno instalado, el que tenías en spare, y el que salió está en overhaul, estás sin motor en la operación de respaldo. Entonces, el tema logístico, el tema de componentes y repuestos en la operación también es un factor muy importante que ya lo vamos a conversar más adelante. ¿Ok? El plan de cambio de componentes está ligado al plan de las compras de repuestos y componentes. Está basado en la cantidad de equipos. No es lo mismo manejar una flota de 2 o 3 como es en Constancia, a diferencia de Yanacocha, son 10 unidades, por ejemplo. El plan de operación del equipo, actualmente Yanacocha, por ejemplo, de las 10 unidades, utiliza los equipos el 60%, utiliza 6 de ellos. Antes los 10 eran utilizados entre el 80 y el 90%, es decir, 20 horas diarias. Ahora, por lo que ya sabemos que ha pasado en Yanacocha, la producción se ha reducido mucho. Los límites de inventario e inversión del proyecto. Esto es muy importante porque la casa matriz o el dueño del negocio no va a soltar dinero fácilmente a menos que uno le presente un plan de inversión. Y ese plan de inversión no es ilimitado. Ese plan de inversión tiene un límite y tiene, por supuesto, un retorno en el tiempo. La capacidad física de almacenamiento existente, ¿no? ¿Dónde guardamos los cilindros? ¿Cómo guardamos los cilindros? ¿Dónde guardamos los motores? Los cilindros puestos de esta manera se malogran, los sellos se deterioran, las articulaciones que están acá adentro se oxidan. Entonces hay muchos factores involucrados que tienen que ser revisados a la hora de dar soporte a una operación de esta naturaleza. No solamente estamos hablando de componentes, estamos hablando de mangueras, de arneses, sensores, estamos hablando de distintos elementos, distintos repuestos que no son componentes mayores, pero sin embargo pueden detener el equipo, ¿no? Y hay varios factores de por medio. Un factor muy importante es el conocimiento del personal. Una manguera mal puesta puede lograr que la base de la manguera vibre y que se fisure, y que todo el strainer, por ejemplo, se rompa. Donde tienes un problema ambiental importante. Estos equipos llevan 5500 galones de aceite hidráulico, otro tanto de refrigerante, ¿no? Entonces hay un problema ambiental
Puede haber un problema de seguridad porque las presiones son altas y si la manguera está cerca de la cabina del operador puede haber un accidente, ¿no? Hay pérdida de producción, ¿no? Hay un tiempo de respuesta del personal en campo involucrado. Hay muchos factores que tienen que ser considerados en el proceso, ¿no? El tema de los repuestos nuevamente es crítico, ¿no? Ok, mantenimiento estructural. Esta parte es muy importante porque yo considero que es la limitante en la cual un equipo puede llegar a periodos largos de operación. Porque finalmente, si tenemos el dinero, o si tuviéramos el dinero, cambiar motores, cambiar componentes, de alguna manera es factible, ¿no? En la bonanza del oro, por ejemplo, las mineras simplemente firmaban contratos a todo costo y entregaban a los dealers, llámese Komatsu, CAT, Hitachi, los contratos en donde uno cambiaba repuestos a discreción con la consigna de tener la máquina operativa. En ese contexto, el costo no era una variable importante porque el oro, el cobre, la plata lo pagaba. Ahora que los commodities están mucho más bajos, ya no estamos en ese contexto, ¿no? Entonces, es crítico ese punto. Sin embargo, se puede manejar siempre y cuando haya la disponibilidad. Lo que no se puede manejar es la limitante estructural. Una vez que el equipo tiene daño estructural severo y no es reparable, el equipo se da de baja. Entonces, acá he puesto unos comentarios. Este tipo de mantenimiento asegura la operatividad del equipo a largo plazo, 5, 7, 10, 15 años. Garantiza que los costos de reparaciones mayores se encuentren dentro de lo previsto y asegura la reparabilidad del equipo, ¿no? Acá he puesto una parte de un reporte en donde se observa una fisura grande, ¿no? Estamos viendo que esta es una articulación de las que hemos visto en las máquinas y observen ustedes cómo una fisura puede ir de extremo a extremo prácticamente, ¿no? Han habido casos en donde se han roto las máquinas, se han roto. Para esos casos, si es necesario y si el contrato lo amerita, se puede tener un boom, un brazo, un side frame o un mainframe, que son las partes estructurales en stock. Para 10 máquinas o 15 máquinas en operación tiene sentido, pero para 2 o 3 máquinas no. Entonces, si es que vamos a tener un boom brazo o un componente mayor, es casi como tener una máquina en spare. Entonces, cuando no se puede, bueno, y así se pueda, es importante hacer la inspección estructural, ¿no? Acá vemos otro ejemplo de una fisura importante en la articulación. Estamos viendo, estos son los cilindros de bucket que le comenté, en la parte delantera está el bucket, ¿no? Y acá hay una fisura, ¿no? A esto lo llamamos el arco de boom. Esto de acá, ¿no? Entonces, acá se observa la fisura. Las fisuras son grandes, a pesar de que estas planchas son de 2 o 4 pulgadas, revestidas interiormente también, ¿no? Pero los esfuerzos a los que están sometidos estas máquinas son grandes. Estamos hablando que estas máquinas trabajan 20 horas por día, 365 días al año, ¿no? Para que una máquina llegue a 100.000 horas, debe de haber empezado actualmente en el año 2000. Y actualmente estaría en 110.000, 120.000 horas. Lógicamente en función de la disponibilidad y en función de la utilización, ¿no? Bueno, los procesos de reparación son muy importantes. Estamos hablando de que la reparación se tiene que controlar temperaturas principalmente. Hay accesorios que se instalan actualmente para que se dé un proceso de vibración en paralelo al proceso de soldadura. De manera que ese clásico golpeteo posterior se elimina, ¿no? Y las moléculas en el metal se reacomodan durante el proceso de soldadura y nos ha dado buenos resultados, ¿no? Se pueden hacer insertos adicionales para reforzar ciertas áreas, como se ve acá, ¿no? Las inspecciones pues requieren un tiempo y el cliente tiene que entender eso. El mantenimiento dicen que es enemigo de la operación. Realmente es el mejor aliado, porque si bien es cierto, toma tiempo de la operación, garantiza que la operación siga a largo plazo, ¿no? Se tienen que hacer inspecciones haciendo uso de elevadores, el man lift,
por supuesto con todos los recursos de seguridad necesarios, ¿no? Entonces, el objetivo es mantener los equipos con más de 100.000 horas, con buena disponibilidad, confiabilidad y a un costo óptimo. Hay mejoras que hacer en el equipo. ¿Cómo lograr que un equipo de 100.000 horas compita con equipos nuevos? Actualmente los equipos nuevos tienen GPS, data logger, tienen ubicación por satélite, todo es electrónico. Un equipo de hace 12 años tiene mandos hidráulicos, tiene sistemas de hace 12 años, ¿no? Sin embargo, en el caso que no se pueda comprar un equipo nuevo por la coyuntura actual, se tiene que hacer mejoras al equipo, ¿no? En todo caso, estas mejoras pueden ser mejoras de distintos tipos, ¿no? Acá yo he puesto un resumen simple. Por ejemplo, microfiltrado de aceite, ¿no? Existe compañías que desarrollan sistemas de microfiltrado para mejorar la calidad del aceite. Esto va a evitar el deterioro del aceite por temperatura, va a evitar el deterioro de las mangueras interiormente y de los componentes, ¿no? Entonces, es importante pensar que si uno va a tener un equipo de este tiempo, tiene que pensar en implementar alguna de estas mejoras, ¿no? Los motores, por ejemplo, actualmente vienen con un cabezal de filtros adicional, ¿no? El cabezal de filtros estándar es este, ¿no? Y ahora viene la opción del filtro centrífugo, ¿no? Entonces, esas opciones se pueden implementar. De hecho, tienen un costo, pero es mucho menor a pensar en un equipo nuevo. Se va a mejorar la condición del equipo y se va a asegurar que el equipo siga trabajando durante más tiempo, ¿no? Entonces, de la misma forma se pueden modificar los alternadores, los sistemas de lubricación, se pueden usar aditivos para mejorar el motor, se puede utilizar... esta parte es importante. Anteriormente los equipos venían con un sistema de llenado estándar, ¿no? Un sistema de llenado estándar. Actualmente los equipos ya vienen con un sistema de llenado rápido. Entonces, si estamos hablando que la producción en una mina se toma por minutos, ¿por qué? Porque, si no me equivoco, en 3 minutos sale un camión. Significa que en media hora o en 20 minutos de llenado de combustible, estoy perdiendo 7 camiones por guardia. Si consideramos que son dos guardias, o en algunos casos un relleno por día, estamos perdiendo 7 camiones por día, ¿no? Entonces, al mes ya es una cantidad mayor. En 10 palas, mucho más. Entonces, hacer este tipo de modificaciones, añadir líneas de mayor dimensión, va a hacer que nuestro equipo viejo, de 100.000 horas, pueda competir con los equipos nuevos y modernos, ¿no? Y lógicamente evitar una inversión grande, ¿no? ¿Ok? Acá vamos a empezar un poco con la teoría de mantenimiento. Hemos hablado del equipo, hemos hablado de las condiciones de operación, de las mejoras, pero ¿quién hace el trabajo? Una organización. No es una persona, no es un gerente, no son 2 técnicos. Hay una organización necesaria para soportar un grupo de equipos que responde a una producción de una minera, es decir, una organización 7x24, ¿no? Entonces, esa organización tiene que tener cierta estrategia, tiene que estar diseñada de manera que todas sus partes apunten a que el equipo funcione las 24 horas y por mucho tiempo. Yo considero que la parte fundamental es el planeamiento. El planeamiento es la parte en donde uno recopila toda la información y toma decisiones. Si estoy cambiando motores de giro con mucha frecuencia, tendré que preguntarme por qué estoy cambiando motores de giro. Pero no me voy a dar cuenta si no registro los cambios. Porque cuando yo digo mucha frecuencia no significa uno diario, significa uno cada 3 meses. ¿Por qué? Porque un motor de giro dura 10.000 horas. 10.000 horas es año y medio. Y de repente, cada 3 meses
se cambia un motor de giro y uno no se puede dar cuenta porque hace 3 meses lo que se hizo. Es por eso que es importante que planificación de mantenimiento registre todas las horas de todos los componentes por número de serie y por tanto todas sus reparaciones, y le haga seguimiento también a la reparación, y tiene que comparar el costo horario, ¿no? Si un componente cuesta $1000 y dura 1000 horas, entonces el costo horario es $1 por hora. El costo de reparación debería ser menor o igual como máximo, si no, no tiene sentido que repare. ¿Ok? Logística. Todos los recursos relacionados en el campo que hemos visto, manlift, equipos, herramientas, personal, alimentación para el personal, todo lo que es necesario para soportar esta operación es coordinado por un grupo logístico. De hecho, los componentes, los repuestos y los almacenes que los cobijan también es coordinado por el grupo de logística. Logística típicamente tiene 2 áreas bien definidas, ¿no? La parte que es compras y control de inventarios y la parte que es almacenes, ¿no? Ambas partes son necesarias en la operación. Dentro de la operación, no en Lima, no en la ciudad central, sino en la operación. Gestión de datos. Es pieza clave y fundamental para monitorear, como dije, las horas de los componentes, las condiciones que se dan, las temperaturas que se registran diariamente, los registros de falla, los trabajos que se están postergando, que se registran como el backlog de mantenimiento, y cuánto tiempo tiene el backlog. Si yo tengo un trabajo que está pendiente que se haga por más de 30 días, debería preocuparme. O no tengo el repuesto, o no tengo el personal, o el supervisor no le interesa, ¿no? Entonces, como responsables de las operaciones, tenemos que asegurarnos de que exista este registro de datos. Y administración de recursos. Finalmente, administración de recursos está orientado a recursos humanos. ¿A qué personal yo tengo trabajando en la operación? ¿Es personal con experiencia, certificado? Inclusive nos interesa si son jóvenes, si son mayores, qué récord de seguridad tienen. El tema de las drogas inclusive es importante, ¿no? Porque puede comprometer la seguridad de todos los trabajadores, ¿no? El tema de la motivación tiene que ser muy bien llevado, porque estamos hablando de que en estas operaciones normalmente se da sobre 3000 metros de altura, donde llueve, donde hace mucho viento, donde no hay más que la máquina y 2 o 3 contenedores y 4 camionetas, ¿no? El tema de la seguridad el personal, seguridad y confort, ¿no? Desde qué clase de ropa están utilizando para que puedan trabajar bien. Si no, uno pierde media guardia. La guardia de día y la guardia de noche están conformadas por las 24 horas. Si uno pierde la guardia de noche, pierde 12 horas. Y el trabajo que se tenía que haber hecho en 24 horas, se va a hacer en 48. Porque realmente yo solamente voy a tener guardia de día. Día 12 y el segundo día 12. Ahí están las 24 horas que se planificó. Si no hay récord de datos y si no hay administración de recursos controlado por la planificación, nadie se va a dar cuenta que estamos botando el dinero. Mandamos gente a que duerma al costado de la máquina, ¿no? Entonces, el concepto de administración de recursos está orientado en ese sentido. De hecho, también tiene que ver con administración de herramientas, mantenimiento de camionetas, todo lo que es recursos auxiliares también, ¿no? Todo englobado en un marco de seguridad, ¿no? Y ya para terminar, acá he querido un poco compartir con ustedes este gráfico en donde aparece toda la estrategia que he planteado, que tiene que estar alineada con la empresa. Es muy importante para el gerente de mantenimiento, es clave saber qué quiere el gerente de la mina, o en todo caso, qué quiere su cliente interno, o en todo caso, qué quiere su cliente externo. Si soy un contratista que le hago mantenimiento yo a la máquina, yo tengo que saber qué quiere mi cliente. Es clave saber eso. Si no, puedo hacer un mantenimiento muy caro. Si mi cliente externo quiere trabajar 3 años la máquina y que le cueste lo menos posible, entonces simplemente le hago un mantenimiento menor, porque 3 años va a llegar, pero al 5.º año esa máquina se va a romper. Pero al cliente no le interesa. Si el cliente lo quiere así, así será. No tiene sentido de que estemos optando por otra forma, ¿no? Finalmente,
llevar una máquina a largos periodos de utilización es una decisión relacionada a la rentabilidad, productividad y condiciones de mercado. Bueno, una foto del equipo en Yanacocha con más de 100.000 horas de operación, ¿no? La persona que está acá soy yo, el que les habla. Hace 4 años todavía no tenía esta barriga, ya me estaba creciendo. Pero bueno, importante mencionar que el trabajo está en el campo. El trabajo está allá, ¿no? Ahí es donde realmente se ve lo que se hace, ¿no? ¿Sí?